El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo un panorama económico y político lleno de desafíos e incertidumbre. Su discurso en Davos 2025 dejó en claro su visión para la economía de los Estados Unidos, su relación con América Latina, la inmigración y la competencia global en inteligencia artificial. Para poder analizar estos temas más a fondo, hoy nos acompaña Federico Alves, economista y analista internacional, para entender qué podemos esperar de esta nueva administración y su impacto en los mercados. Federico, bienvenido al Campanazo. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente esto es una gran oportunidad para que discutamos la nueva conformación del mundo tal como está planteada por el presidente Donald Trump. Bueno, Federico, aquí Natalia y yo tenemos algunas preguntas y para empezar, queremos saber cuál es tu evaluación del impacto del regreso de Trump a la Casa Blanca en los mercados financieros y también en la economía global. Bueno, aparentemente, según lo que estamos viendo hoy, el mercado de la bolsa de valores cada vez sube más. El Standard & Poor's sigue creciendo, el Dow sigue creciendo. Lo que estoy viendo en realidad es que la gente no ha terminado de asimilar a Donald Trump. Todavía los actores económicos, los que manejan la bolsa, los bancos, los traders, los que toman las decisiones, están leyendo lo que piensa hacer Donald Trump y todavía no lo pueden creer. Eso es lo que está pasando. Porque fíjate, según lo ha dicho varias veces Donald Trump, y hoy lo repitió en su mensaje en el foro de Davos, es que viene una reconformación del mundo. Y eso no es nada positivo en el sentido de que en la economía todo cambio es muy peligroso. Fíjate, ¿qué pasaría si el presidente Donald Trump impone unas tarifas con México y con Canadá, que le exportan a los Estados Unidos más o menos la mitad del comercio exterior viene de esos dos países? Es decir, esa cantidad de bienes y servicios que entran a la economía norteamericana, en este momento, van a los consumidores norteamericanos. ¿Y qué pasaría si se impone un 20% de tarifas a los dos países? Que todos esos bienes que hoy se consumen, que pueden ser, qué sé yo, 900 mil millones de dólares, subirían de precio. Entonces, al subir de precio el consumidor, baja el volumen de demanda. Entonces, economía 1.01. ¿Qué pasaría? La gente demandaría mucho menos de esos servicios, porque si el galón de gasolina sube, entonces la gente diría, bueno, entonces voy a andar menos, o voy a usar carro eléctrico, o puedo cambiar de estilo de transporte, del mix de transporte, etc. Pero ¿qué pasaría además en México y en Canadá? Al bajar el volumen, que yo considero que sería dramático, una baja dramática del volumen de producción, ya México y Canadá no van a poder ofertar esos bienes y servicios al mismo precio, porque se va a reducir el volumen. Ahí está el problema. Entonces vamos a crear una catástrofe económica, una contracción económica en Canadá y México, que a su vez van a dejar de comprar insumos a otros países y va a haber un efecto dominó, en donde la economía mundial va a estar bajo un shock terrible, porque como te digo, en la economía todo cambio hay que medirlo muy bien, porque puede llevar a un cambio en efecto dominó, en cascada, y tener efectos que nadie se imagina. Imagínate que en México, por ejemplo, entre una gran recesión económica. Canadá es menos peligroso porque es un país mucho más pequeño, mucho menos importante en el sentido de la geopolítica. Pero México lo tenemos al lado. Para nosotros es un país muy importante. Si México entra en una crisis económica brutal, primero pudieran llegar gobiernos de ultraizquierda, pudieran fortalecerse los carteles de la droga, porque los carteles de la droga en 2 o 3 estados mexicanos son los que ejecutan una gran parte del gasto público. Mucha gente no sabe esto.
Te tengo una pregunta, porque es que me gustaría más arrancar primero que todo con la incertidumbre que hay aquí en la economía de los Estados Unidos. Ujú, así es, justamente sabemos que Donald Trump ha prometido, pues para mitigar eso, recortes de impuestos y también de regulación para estimular la economía, que no lleguemos como a ese nivel de catástrofe. ¿Tú crees que esas medidas son sostenibles o que podemos tomar No, riesgos fíjate, fiscales y fíjate. económicos? Mira, eso, hay un principio en la economía, que no lo inventé yo, eso lo sabe todo el mundo, que es el gasto es inflexible a la baja. Cuando tú asumes un nivel de gasto en el Estado, por ejemplo, de, qué sé yo, 7 trillones de dólares, no hay manera que lo vuelvas a bajar. No hay manera. Lo puedes contener, pero no vas a bajarlo nunca. El Estado norteamericano no va a poder reducir el gasto público. Entonces, si hay un recorte de impuestos, ¿qué va a pasar? Que van a vender más bonos y van a tener que aumentar los intereses. Cuando aumentan los intereses, ¿qué va a pasar? Bueno, que las empresas van a competir pidiendo préstamos con el Estado federal que no tiene riesgo. Entonces, para que le presten a una empresa bajo riesgo, van a tener que cobrar el doble de los intereses que paga el Estado federal. Entonces se va a contraer la economía privada, porque ¿quién va a poder conseguir un préstamo cuando la tasa de interés efectiva va a pasar del 15%, por ejemplo? Entonces, recortar los impuestos sin bajar el gasto es suicida directamente. Y ahí va mi pregunta, ¿qué efectos podríamos ver en la inflación? Y también vamos a hablar del crecimiento económico que se busca aquí en los Estados Unidos. Bueno, si aumentan esas tarifas en 20% a los dos países que son los que generan la mayor parte de las importaciones, obviamente la inflación se va a disparar. Eso no hay forma de evitarlo, porque lo que antes costaba $1 va a costar 1.20, 1.30. Entonces el efecto va a ser catastrófico. El presidente Donald Trump obviamente no sabe de economía, y los que lo rodean tampoco. Por ejemplo, no hemos escuchado a la gente que sí sabe de economía del Partido Republicano hablar nada, decir nada todavía. Porque todo el mundo está con el aliento contenido esperando a ver si eso es verdad o esto es una amenaza o es una técnica de negociación, porque lo que yo pienso y lo que piensa muchísima gente es que el presidente no va a imponer ninguna tarifa, sino simplemente está tratando de asustar a Canadá y asustar a México para negociar mejores términos. Pero yo sí creo que no. Es posible que el presidente se deje dominar en esta nueva etapa por la gente que lo rodea, que son los extremistas como Steve Bannon y otra gente que no tiene idea de economía, y empuje al país hacia un cliff, hacia un precipicio económico. Bueno, vamos a dejarlo bien claro. Nosotros tenemos también la experiencia de un primer mandato, pues donde la economía no fue tan afectada, ¿cierto? Efectivamente, y donde vimos resultados que tampoco llevaron a una catástrofe en ese momento. Condiciones muy diferentes, de acuerdo, porque no estábamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento, pero que seguramente pues en ese momento tendremos las respuestas, o él tendrá las respuestas y la asesoría correcta. Pero mi pregunta aquí, Federico, tiene que ver con América Latina, porque ¿cómo tú crees que puede evolucionar esa relación de Estados Unidos con Venezuela, con México, con Brasil, bajo esta nueva administración? Bueno, fíjate, hay que ver una cosa muy clara. El presidente Trump prometió expulsar a los inmigrantes ilegales, que todos sabemos que son entre 10 y 15 millones, pero supongamos que solamente logran atrapar a 1 millón de inmigrantes. Muchos son venezolanos, porque la mayor parte de los últimos 2-3 años han llegado muchísimos venezolanos. No puede él expulsarlos a Venezuela si el gobierno venezolano no los acepta. Ni siquiera pudieran aterrizar los aviones. Entonces, para lograr eso, como dije en otra entrevista ayer, el gobierno de Donald Trump va a tener que apuntalar la economía venezolana para poder lograr que reciba a los expulsados de Estados Unidos. Pero de ahí hacia el sur, hasta la Argentina, el problema es que el presidente Trump realmente tiene un problema con los BRICS. Está Brasil, que es la gran economía de la región, que es parte de los BRICS, y ya el presidente amenazó a los BRICS, incluyendo a España, que no es parte de los BRICS, pero él erróneamente lo incluyó. Los amenazó con poner
tarifas de 100%. Si Brasil se derrumba por las tarifas o por la guerra económica de Trump, España se aísla también de los Estados Unidos, Argentina va a quedar en una posición muy, muy endeble porque el principal mercado de las exportaciones argentinas es Brasil. ¿Cómo le va a pagar Brasil a Argentina si no tiene dólares? Es decir, toda la economía es un gigantesco dominó, un castillo de naipes. Cuando viene una persona y ve el castillo de naipes y le quita una carta en el primer piso, comienza el desplome. Y eso es lo que yo me temo que el presidente Trump no entiende. En el primer gobierno fue muy diferente porque el presidente Trump realmente no hizo nada. Es decir, siguió con lo que venía, con las mismas políticas, salvo algunas cosas efectistas, como ponerle una tarifa a ciertos productos chinos. Pero fuera de eso, no cambió nada. Dejó el país siguió avanzando con la velocidad de crucero que traía y con la dinámica que traía del gobierno anterior. Este gobierno no. El presidente Trump parece que quiere gobernar, que quiere cambiar las cosas. Y eso es peligrosísimo. Cada vez que viene un Illuminati, una persona que cree que sabe demasiado, a cambiar la economía del mundo, sobreviene una gran catástrofe. Porque como te dije, la economía es una cosa que es un castillo de naipes y cualquier persona que no entienda las implicaciones de las medidas que van a tomar puede destruirlo en 6 meses. Y viene la hiperinflación en varios países, viene el desempleo, vienen las dictaduras, vienen las guerras también. Entonces, estamos al borde de una cosa que nadie sabe, pero no va a ser buena, porque el presidente Trump se ha decidido a gobernar. Ojalá no se decidiera a gobernar, ojalá dejara que los economistas y los expertos sigan manejando la economía de los Estados Unidos, pero no está dispuesto a hacerlo. Esa es mi opinión. Exacto, y también conocemos su estilo de liderazgo. Efectivamente no lo va a dejar hacer, por eso es presidente, pero quisiéramos como entrar en la discusión que hoy nos atañe aquí y es el tema de Davos 2025. Tú, Federico, Trump ha dejado claro su enfoque en la política de America First, vamos con América primero. Entonces, ¿cómo crees tú que afectará esto en la cooperación internacional y en la dinámica en los foros como el que está sucediendo en este momento en Davos? Mira, el discurso de Davos fue una reiteración de sus objetivos. Sobre medidas concretas no dijo muchas, pero lo que yo quiero que la gente entienda es que es completamente contradictorio lo que dice los objetivos de Trump. Entre ellos son contradictorios y les voy a explicar por qué. Una de las cosas que dijo el presidente es que va a traer la manufactura hacia los Estados Unidos de nuevo. Va a ofrecer rebaja de tarifas, impuestos, facilidades para que las compañías traigan sus manufacturas que están en China o en Asia en general a suelo norteamericano. Ahora, fíjense esto para que todos entendamos la magnitud de la desconexión intelectual que tiene Trump. Para aumentar la producción, para hacer un reshoring, traer esas manufacturas desde China, desde otros países del Asia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace falta? Gente, trabajadores, gente, obreros, porque ni siquiera hablemos de los ingenieros, no. Necesitamos obreros manufactureros, gente que tenga un entrenamiento para manejar máquinas, pero básicamente son obreros. ¿Cuántos obreros? Millones. Para traer la manufactura que las tenemos en Asia, hay que subir la cantidad de obreros fabriles por lo menos en 10 millones. Y acaba de expulsar a los inmigrantes. Entonces, las dos cosas son imposibles al mismo tiempo. Y ese es el problema que yo le veo a Trump. Él quiere hacer algo, pero como no entiende de qué se trata lo que trata de cambiar, genera medidas contradictorias, porque expulsar la mano de obra cuando quieres traer la manufactura de nuevo es contradictorio. ¿Quién va a trabajar? Yo calculo, ¿no? Sobre eso se habla sobre la competencia en la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. ¿Tú crees que podrá Estados Unidos mantener su liderazgo con la inversión anunciada en lo que es la infraestructura tecnológica? Pues sumando también como de mano con lo que estás diciendo, falta de mano de obra cuando se busca más bien crecimiento, incluso a nivel tecnológico.
Mira, el problema de la inteligencia artificial es muy complejo y merece un programa solo para él, pero yo soy un gran usuario de la inteligencia artificial y creo que la conozco bastante bien. China va a tener la misma infraestructura, pero no va a derrotar a los Estados Unidos. Primero porque Nvidia, aunque el presidente chino, es realmente una compañía norteamericana y tiene el nuevo chip Blackwell, que es el chip más grande del mundo en este momento, que va a generar ya a mitad de año, van a empezar a vender unas computadoras en $3,000 que se unen, puedes poner dos juntas, y ese equipo de computadoras va a tener una capacidad de manejar 400 billones de parámetros. Es decir, cualquier empresa puede entrenarlo en su área de trabajo y esa cabeza puede contener todo el knowledge, todo el conocimiento de una empresa sobre sus operaciones. Es decir, le va a dar a la economía norteamericana y a la economía mundial una ventaja gigantesca, porque toda la empresa va a estar en un sistema y cualquier empleado nuevo que llegue va a poder interactuar con el sistema y hacerle preguntas que un experto le pueda responder. Ustedes no saben lo importante que es eso en toda empresa. Eso es una cosa muy importante. Pero China tiene también las mismas ventajas de los Estados Unidos a mediano plazo, porque ellos pueden fabricar esos chips. Esos chips son abiertos, es decir, no es que son abiertos en el sentido de que están publicadas las especificaciones, pero todo chip puede ser reversado por otra compañía de ingeniería y fabricado en China. Y China no tiene ningún límite en la copia. Ellos copian todo lo que les haga falta y tienen gran infraestructura de energía, porque la inteligencia artificial realmente consume más energía que los carros eléctricos. Ahí está el problema. Entonces, los Estados Unidos tienen que subir la producción de energía eléctrica de manera dramática para poder aprovechar la inteligencia artificial. Eso vamos a ver cómo se va a lograr, porque no podemos seguir consumiendo petróleo, combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Eso necesitaría un aumento de la producción de petróleo gigantesca. Y aparte aumentaría la polución y el cambio climático y el efecto invernadero de una forma dramática, que eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar las plantas atómicas. Ustedes saben la cantidad de requisitos legales, técnicos, para generar una planta nueva atómica. Se considera que solamente en papeleo legal dura 2 años. Con suerte. Claro, el presidente puede de un plumazo simplificar todo, y eso está muy bien, pero aún así, aumentar la producción eléctrica en forma significativa no es nada fácil. Se le va a acabar el periodo antes que logre nada de eso, sinceramente. Entonces, yo no creo que el presidente Trump vaya a tener éxito. Yo más bien creo que los republicanos moderados y los expertos republicanos, que hay muchos, le van a decir, presidente, vamos con calma, vamos a ver qué hacemos primero y vamos a analizar las consecuencias de cada cosa, y al final el presidente Trump, por supuesto, si es una persona que realmente quiere a su país, va a escuchar a los expertos. Uno, cuando está gobernando un país, por más que crea que uno es un genio, tiene que preguntarle a los expertos. Por ejemplo, en el primer gobierno de Trump, el doctor Fauci, que sí sabe de eso, era el que manejaba la parte de la epidemiología. En este gobierno, como ya no hay una pandemia, necesitamos que escuche a los economistas, no a los activistas. Y ese es el problema. Vamos a ver si lo hace. Ahora, Federico, volviendo al tema de inmigración y ese impacto fuerte que tiene en la economía, nos hablaba sobre los posibles riesgos que se dan con las restricciones migratorias que ya anunció Trump. Ahora, ¿cuáles son los sectores claves o qué crees que en sectores claves como lo son la construcción, la agricultura y el consumo van a tener impacto? ¿Qué impacto podemos ver allí? Bueno, mira, el impacto es brutal y yo ya lo estoy viviendo. Ustedes no pueden ver ahora, pero mi casa está en reconstrucción después de los 2 huracanes y el costo de la construcción en Florida subió ya un 40% en las últimas 2 semanas. ¿Qué pasa? Los obreros de la construcción en Florida, la mayoría, lo digo con toda autoridad, no tiene papeles. ¿Y qué hicieron?
se fueron a estados que son considerados santuarios. En las últimas 2 semanas han escapado de la Florida cientos de miles de obreros de la construcción y de otras áreas. Se han ido a Massachusetts, a California, a cualquier estado que se considera santuario, porque el gobierno federal no puede arrestar a nadie en los estados santuarios, porque no puede infringir en su soberanía civil. Es decir, en Estados Unidos el gobierno federal tiene atribuciones que terminan donde comienzan las atribuciones de los estados y no puede pasar de ahí, es ilegal. Entonces, cuando un estado decide declararse santuario, su policía no tiene que arrestar a nadie. O sea, no lo van a arrestar no van a cooperar con el gobierno federal. Y el gobierno federal no tiene personal suficiente ni remotamente para ir de escuela por escuela, calle por calle, arrestando ciudadanos que están caminando o están en su casa. Eso no lo van a permitir los Estados Unidos. Los pueblos, o sea, los estados de Estados Unidos no lo van a permitir. Pero en estados como la Florida, que son estados republicanos, seguramente la policía va a ir casa por casa arrestando a los inmigrantes. E inclusive en la calle, no me cabe la menor duda que la semana que viene van a poner lo que se llaman alcabalas, puestos, stops, y el que le vean acento latino o cara de no ser white, le van a empezar a pedir prueba de residencia, prueba de papeles, porque estamos en ese momento. El presidente Trump y todo el Partido Republicano ganó las elecciones basado en una ola de xenofobia contra los latinos, específicamente gracias a los crímenes que cometieron algunos inmigrantes venezolanos enviados por el gobierno venezolano para que hicieran cosas terribles en Estados Unidos, justamente con el deseo de derrotar a Joe Biden, pero le va a salir muy diferente la jugada. Entonces sí hay un efecto ya en el estado de la Florida y se va a ver incrementado brutalmente en las próximas 3 semanas. Yo diría que puede llegar a una caída del Producto Interno en la Florida de un 15%, porque no va a haber quien trabaje. Mire, la verdad es que en Estados Unidos hay 20 o entre 15 y 20 millones de personas trabajando sin papeles. Es decir, tienen papeles o falsos o cobran con el Social Security de otra persona o de un familiar. Es decir, por ejemplo, hay un familiar que tiene Social Security y lo usan 5 de su familia. Trabaja en una empresa, entonces la empresa reporta esos taxes al gobierno con el Social Security de un familiar. Pero hay otra gente que además tiene Social Security falsos, y igualmente trabajan, igualmente mandan el dinero, nunca cobran, nunca recuperan impuestos, pero el Estado está cobrando los impuestos. Eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la economía necesita a esa gente. Los empresarios no van a destituir a nadie, por más que el presidente Trump los amenace y los lleve a la cárcel, lo que sea, porque necesitan empleados. O cierran negocios o contratan desempleados, o contratan latinos. Hay este problema. No hay solución. El presidente Trump está imaginando que puede expulsar a la clase trabajadora de Estados Unidos porque no tienen papeles. No. Es imposible. La economía lo necesita. Yo creo que la gente se pregunte por qué los Estados Unidos siguen recibiendo inmigrantes por la frontera. Mucha gente dice, no, porque sus países viven mal. No. Eso es mentira. Los Estados Unidos son un magneto para los inmigrantes porque los necesitan, porque hay demanda de trabajo, demanda pagada. Mientras haya demanda de empleo, va a seguir llegando la gente por el sur y eso no lo puede pagar nadie. No vendrán caminando, van a venir en dron, van a venir en avión, lo que sea, pero va a seguir llegando la gente porque la economía lo está demandando. Eso que es tan fácil de entender, oferta y demanda, el presidente Trump no lo entiende. Aunque en la práctica sí lo utilizó, porque él ha dicho que ha traído muchísima gente con visas H-1B para sus propiedades y sus hoteles. Pero no entiende que el resto de la economía tiene el mismo problema que él tuvo. ¿A quién se va a contratar? Los americanos no trabajan en el sentido que nosotros, los inmigrantes, venimos a trabajar. La población blanca norteamericana no educada no trabaja en la misma proporción que los inmigrantes latinos.
Ahí está el problema. No tienen cómo cambiar, no tienen cómo sustituir a los latinos. La economía norteamericana necesita cada año, yo estimé, 2 millones de inmigrantes nuevos sin calificación. No ingenieros, doctores, médicos, abogados, no. Eso no nos interesa. Pero Federico, yo tengo una pregunta ahí para ti con esto que nos estás diciendo. Si en teoría lo que quiere hacer él es proteger el empleo nacional, ¿cómo va a beneficiar eso a los estadounidenses que hoy no tienen empleo? ¿Lo va a beneficiar de alguna manera o no? Esa frase, los estadounidenses que hoy en día no tienen empleo, no existe. Fíjate, la tasa nacional de desempleo es 4.7%, creo que hasta menos. En economía se considera que un 4% es cero, porque es el desempleo friccional, cuando la gente está buscando cambiar de trabajo, pero no es desempleo. Los Estados Unidos está al 100% de empleo. Dígame, si tú sacas de aquí 10 millones de trabajadores, entonces la economía se va a paralizar. Porque los americanos que no tienen trabajo no existen. Están todos trabajando o no están dispuestos a trabajar. Sencillamente como eso. Los americanos nativos, blancos o morenos, el que no está trabajando es que no quiere trabajar. Pero no hay nadie que... Hoy tuvimos un dato importante ahí, Federico, con las solicitudes de desempleo que subieron esta semana, ¿no? Están en 266,000. O sea, muestra que hay personas dentro del país interesadas en buscar empleo. Correcto, pero fíjate, 266,000 en una semana. Ajá. Sí, pero la fuerza de trabajo en Estados Unidos es 130 millones de personas. Eso no existe, o sea, estadísticamente es un desempleo muy bajo, un desempleo ficcional. Y como el stock market, la bolsa no se ha derrumbado, sigue subiendo, no se puede decir que hay un efecto de pobreza imaginario, es decir, cuando por ejemplo, si la bolsa se derrumba, la gente tiene un efecto psicológico y deja de gastar, porque ya creen que son menos ricos. Pero aquí no hay nada de eso, la bolsa de valores se mantiene. Entonces, ¿de dónde saca el presidente Trump que puede expulsar del país 10 millones de habitantes o 5 millones de trabajadores? Porque son trabajadores. Nadie viene a los Estados Unidos a no trabajar. Lo que yo estoy viendo es una cosa. Aquí va a venir una reacción contra las políticas de Trump de adentro del mismo partido republicano, porque los republicanos son el partido de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los bancos, de la gente que maneja la economía, no son los demócratas. Y cuando esta élite republicana comience a sentir el dolor de que no tienen empleo, de que no consiguen trabajadores, que la gente se está escondiendo, que no consiguen reemplazar su personal, y empieza a aumentar el costo de los alimentos brutalmente, porque la industria de alimentos, ¿quién trabaja ahí? Los latinos. Los latinos, los inmigrantes, exactamente. Correcto, los inmigrantes, pero vamos a dejar claro, cuando yo digo los latinos, es que nosotros somos el 90% de la fuerza de trabajo no calificada en Estados Unidos. Puede que haya otros países que si los sumas todos, no creo que lleguen al 10%. Es decir, la fuerza de trabajo no calificada de la economía norteamericana son gente que habla español. Y yo diría la gran mayoría son gente de Centroamérica, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Muy poca gente de otros países más al sur, porque la gente que viene del sur, quizá excluyendo Ecuador y Perú, la gente de otros países es una mano de obra más calificada y trabajan mucho más en trabajo de cuello blanco. Pero la fuerza de trabajo que le pone la comida a los americanos en la mesa es de origen hispano y es de origen centroamericano. Y está a punto de ser expulsada o sometida a un campo de concentración por el gobierno republicano. Imagínate. Ahora, con todo eso que nos habla, Federico, ¿cuál crees tú, ya como para ir cerrando la entrevista, cuál crees tú que será el mayor reto económico de Trump en ese segundo mandato? Y vamos a hablar porque aquí nos siguen muchos inversionistas latinoamericanos. ¿Cómo pueden ellos prepararse ante este nuevo panorama? Miren, compren euros. ¿Por qué? Porque si el presidente hace lo que dice, que es imponer tarifas
el mundo no va a tener dólares para hacer transacciones. Entonces, como el dólar va a dejar de ser la moneda de transacción porque no van a haber dólares para los Estados Unidos, ¿qué va a sustituir al dólar para las transacciones universales? El euro. Porque va a ser una economía que va a seguir abierta. Si el presidente Trump hace lo que dice, el dólar se va a poner muy escaso y muy caro y entonces las exportaciones universales se van a empezar a transar en otra moneda. Ahí está el asunto. Entonces, si usted tiene hoy cómo comprar euros, ponga la mitad de su capital en euros y espere, porque es posible que el presidente realmente haga lo que dice y este país se derrumbe. No es que se va a derrumbar internamente de una manera inmediata, pero el dólar va a dejar de ser abundante y entonces no se va a poder usar para nada y va a ser sustituido por el euro. Ese es el problema. Esperemos que siga avanzando este tema porque está muy interesante esto que nos has dicho. Lastimosamente pues se nos acaba el tiempo, pero muy interesante. Hay que venir para una segunda parte cuando ya tengamos más tiempo en el mandato, más resultados, ¿cierto? De todas las políticas, qué se ha avanzado, qué aranceles, cuántos emigrantes y cómo está la situación de inflación, como tú mencionas, de desempleo en ese momento y sobre todo lo que acabas de decir del dólar, que yo particularmente no lo comparto, pero me gusta mucho que nos des esa opinión porque definitivamente podemos tener ambos mundos. Así que, Federico, de verdad que nos ha encantado que nos hayas dado ese gran análisis el día de hoy. Sin duda, vamos a tener muchos impactos en esta nueva administración que van a ser claves no solamente en Estados Unidos, en toda la región y los mercados internacionales. Así que esperar a que empecemos a ver más efectos para volverte a tener y poder seguir con este valioso análisis que nos estás dando. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.